Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video les vengo a hablar acerca de estafas maestras. Un jugador se encuentra haciendo una temporada brutal en algún club, estas grandes actuaciones despiertan el interés de otro y este último decide ficharlo. El club poseedor de sus derechos deportivos le vende por una suma exorbitante y el jugador posterior al traspaso no se adapta al nuevo club, al nuevo entrenador o a la nueva liga. Su rendimiento se cae exponencialmente y se concreta una gran estafa para el club comprador, que usó altos recursos esperando altos retornos deportivos por parte del jugador que nunca llegaron. De entrada, debo decirles que hay estafas muy conocidas de las que no hablaremos en este video. Caso Griezmann y Coutinho en el Barça, caso Hazard en el Madrid y caso Joao Félix en el Atlético de Madrid. Sin lugar a dudas, esos negocios fueron top en estafas, pero en este video más bien nos concentraremos en casos quizá no tan populares, pero igual de desastrosos para los clubes que los concretaron. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En verano del 2022, Manchester United hacía otra transición en el banquillo de las ya acostumbradas en la era post-Ferguson. Hasta ese momento, el entrenador era el alemán Ralf Rangnick, quien venía desempeñándose como asesor deportivo del club. En diciembre del 2021, tras la salida de Solskjaer, lo asignaron como entrenador interino. En junio del 2022, el United quería seguir contando con los servicios del alemán como asesor deportivo, pero este desestimó la propuesta debido a que aceptó para ser entrenador de la selección de Austria. En su reemplazo, las directivas de los Red Devils contrataron al neerlandés Erik ten Hag, quien llegaba de tener un gran rendimiento en el Ajax, ganando varios títulos nacionales y haciendo una gran campaña internacional en la Champions League en 2019, donde eliminó al Madrid en octavos, a la Juventus en cuartos y estuvo a un suspiro de disputar la final. En su primer mercado de fichajes, Ten Hag tuvo un presupuesto respetable, 243 millones de euros con los que compró 4 jugadores, siendo el más costoso uno de sus consentidos en el Ajax, el brasileño Antony, por el que desembolsaron la gran cantidad de 95 millones de euros. A decir verdad, en aquel momento aquel monto ya lucía exagerado, pero tratándose de una transferencia aprobada por el propio Ten Hag, que conocía a fondo al jugador, había que darle una oportunidad a ese fichaje, para darle un juicio objetivo, el mismo que hoy 2 años después lo podemos dar con bastantes argumentos. Antony arribó al Ajax en verano del 2020 con 20 años, proveniente del Sao Paulo, a un costo de 16 millones de euros. En las 2 temporadas que estuvo en la liga neerlandesa bajo el mando de Ten Hag, disputó 82 partidos en los que marcó 24 goles y dio 22 asistencias. Es decir, tuvo un promedio gol por partido de 0.29 y una participación directa en goles por partido de 0.56. Unas cifras apenas respetables para un extremo derecho, pero se entendía que Ten Hag se lo llevaba al United más por el aporte del jugador a su sistema táctico que por las cifras. La primera apuesta que hizo Ten Hag por Antony en el Ajax le salió perfecta. Lo compró barato, el jugador rindió muy bien y le vendieron en una cifra 5 veces mayor. Pero esa segunda apuesta que hizo Ten Hag por Antony en el Manchester United fue pésima. El jugador bajó notablemente su rendimiento y en las 2 temporadas que lleva en el equipo no ha sido ni la sombra de lo que había sido en territorio neerlandés. Basta con repasar el acumulado de sus cifras en el equipo de Old Trafford para evidenciar su pésimo rendimiento. Hasta el momento ha disputado 82 partidos en los que solo pudo marcar 11 goles y solo pudo hacer 5 asistencias, teniendo un promedio gol por partido irrisorio de 0.13 y una participación directa en goles por partido, sumando goles y asistencias de 0.19. Cifras nefastas para un jugador que costó una cifra exorbitante, y cifras que perfectamente las hubiera podido hacer algún canterano. Si dividimos los 95 millones de euros en las 16 participaciones directas en gol de Antony, tenemos que cada gol o asistencia del jugador le ha costado al club 5.937.000 euros. Una completa estafa maestra. Al momento del fichaje, el valor del jugador estaba tasado en 75 millones. En el presente solo vale 25 millones. En verano del 2021, Chelsea le pagó al Inter de Milán 113 millones de euros por Lukaku, un monto bastante importante que se justificaba en ese momento por la muy buena cifra goleadora del centrodelantero. En las 2 temporadas anteriores en Inter, Lukaku tuvo una inspiración goleadora. En la 2019-2020 disputó 51 partidos, marcando 34 goles y dando 6 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.66. En la siguiente campaña mejoró ese promedio,
Disputó 44 partidos, marcando 30 goles y dando 10 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.68. Con estas cifras bastante respetables, Lukaku era uno de los delanteros más letales, no solo del fútbol italiano, sino también del fútbol europeo, por lo que las directivas de Chelsea fueron a por él costara lo que costara. En la primera campaña de Lukaku en Chelsea, con 28 años, sus cifras bajaron radicalmente. Disputó 44 partidos, marcando 15 goles y dando una asistencia, teniendo un promedio gol por partido de 0.34, la mitad de su anterior campaña en Inter, lo que claramente mostraba su declive en la efectividad. El belga gozó de plena confianza del entonces entrenador de los Blues, Thomas Tuchel, pero el jugador no supo corresponder esa confianza con goles, y por el contrario criticó abiertamente a su entrenador. De forma insólita, Lukaku ofreció unas declaraciones bastante polémicas en diciembre del 2021, donde criticaba el sistema de Tuchel y el rol que le hacía cumplir dentro de la cancha, y para colmo afirmó que soñaba con regresar al Inter. Estas críticas evidentemente le generó un inmenso disgusto a Tuchel, que como primera medida optó por apartar al jugador del plantel hasta que éste se retractara. Lukaku tuvo que hacerlo y posterior Tuchel en rueda de prensa manejó la situación de una forma políticamente correcta. Afirmó que esas declaraciones generaban ruido que el club no necesitaba y que le extrañaban las declaraciones del belga y que no eran consecuentes con la actitud en el día a día del jugador, que posterior reconoció que no quería decir que su deseo era regresar al Inter de Milán. En la segunda mitad de temporada, Tuchel siguió contando con Romelu Lukaku dándole una buena cantidad de minutos, pero con ese altercado era más que evidente que la relación entre ambos había llegado a su fin. En verano del 2022, Tuchel le pidió explícitamente a la directiva que no quería contar con el belga y así se hizo. Chelsea, Lukaku y el Inter de Milán organizaron su regreso al Giuseppe Meazza, concretando así la gran estafa. Un año atrás, el Inter recibió 113 millones de euros por el jugador, y en ese momento lo reincorporaba a préstamo y asumiendo solo una parte del sueldo del jugador. Posterior, el Nerazzurro quiso comprarlo en verano del 2023 en más o menos 40 millones de euros, pero el jugador estaba negociando a las espaldas del Inter con la Juventus. El club turinés también negociaba con Chelsea su traspaso, pero dependían de una posible venta de Vlahovic. El caso fue que al Inter no le gustó este gesto del jugador y lo descartó de inmediato. Y Juventus tampoco logró ficharlo porque no pudo vender a Vlahovic. De esta forma, Lukaku saboteó su propio fichaje y por ahí derecho saboteó la posibilidad de que Chelsea recuperara parte del dinero que perdieron con él. Si dividimos los 113 millones de euros en los 15 goles que hizo Lukaku en Chelsea, tenemos que cada gol le costó al conjunto blue 7.533.000 euros. Una completa locura y desproporción. Lukaku aún tiene contrato con Chelsea hasta junio del 2026, y de momento podemos afirmar que su fichaje fue una auténtica estafa. Al momento del fichaje, Lukaku estaba tasado en 100 millones de euros. En el presente solo vale 30 millones. En verano del 2019, Real Madrid se encontraba en un periodo de transición. Un año atrás habían ganado la 13ª Champions de su historia y tercera consecutiva. Pero recién, en febrero del 2019, habían caído en octavos de Champions frente al Ajax de Ten Hag. En verano del 2018 vendieron a su gran figura Cristiano Ronaldo a la Juventus, y en ese mismo mercado no fueron protagonistas en las compras. Sin embargo, debido al flojo rendimiento que recién habían tenido en Champions, motivó a Florentino Pérez a sacar la chequera del club para hacer fichajes de categoría. El principal fue la contratación de Eden Hazard a cambio de 121 millones de euros, en lo que resultó siendo un desastre. Fichaje del que, como dijimos al principio, no hablaremos de él a profundidad en este video. Del fichaje que sí hablaremos es de otro que hizo el Madrid en ese verano, que también resultó siendo una estafa, el del serbio Luka Jovic, que se lo compraron al Eintracht Frankfurt en 63 millones de euros, una cantidad que no fue exorbitante pero tampoco despreciable. Era así un costo importante para un centrodelantero de apenas 21 años, poco conocido pero que evidentemente hizo los méritos como para que pagaran por él esa cantidad. En esa temporada anterior, la 2018-2019, tuvo un destacado rendimiento con el Eintracht Frankfurt, disputando 48 partidos, marcando 27 goles y dando 7 asistencias, con un promedio gol por partido de 0.56. Una cifra discreta pero que mostraba su potencial en ese momento, donde además fue el segundo máximo goleador de la Europa League con 10 anotaciones, siendo jugador clave para que el Eintracht avanzara hasta las semifinales. Posterior a la compra, el negocio Luka Jovic se convirtió en una estafa para el Real Madrid.
El primero y más curioso de los factores que incidieron en el pésimo rendimiento del jugador fue que el club nunca apostó realmente por él. Bajo el mando de Zidane, al jugador no se le dieron las suficientes oportunidades para consolidar su confianza, que es clave en un centrodelantero. En su primera campaña en el equipo, la 2019-2020, disputó 27 partidos, una cantidad razonable para un debutante, pero que si le ponemos la lupa de los minutos jugados en promedio, nos damos cuenta fácilmente que Zizou apostó muy poco por él. Fueron 30 minutos apenas los que jugó por partido, en los que solo pudo marcar 2 goles y dar 2 asistencias. En la siguiente temporada, la 2020-2021, misma historia. Zidane no apostó por el jugador. Lo puso en solo 4 de los primeros 9 partidos de la liga, en los que solo jugó en promedio 37 minutos, en los que no marcó goles y tampoco dio asistencias. Para colmo, posterior tuvo 2 lesiones que lo alejaron casi un mes de las canchas y su suerte ya estaba echada. Zidane le pidió a las directivas del club que le buscaran una cesión al jugador en otro equipo, y así lo hicieron. El Eintracht Frankfurt se ofreció a regresarlo a un costo de préstamo de 1 millón de euros. Posterior a su regreso a la Bundesliga, la confianza del jugador en sí mismo no fue la misma, y su potencial se fue apagando. En la temporada 2020-2021 hizo cifras para el olvido. Posterior para la campaña 2021-2022, Real Madrid reincorporó al jugador en su plantilla, esta vez bajo el mando de Carlo Ancelotti, pero poco cambió la situación de Jovic. En esa campaña solo disputó 19 partidos, jugando en promedio 29 minutos, en los que solo marcó un gol y dio 3 asistencias en la temporada, cifras que no le permitieron continuar en el equipo blanco. En verano del 2021, Manchester United tuvo un mercado bastante movido que generaba mucha ilusión entre sus hinchas. En aquel momento, el entrenador era el noruego Solskjaer, al que la directiva le trajo 3 jugadores que en ese momento pintaban muy bien. Rafael Varane se lo compraban al Real Madrid en 40 millones de euros. Regresaba la leyenda del club Cristiano Ronaldo por 17 millones pagados a la Juventus. Y la contratación más importante, por lo menos en costo, era la del extremo izquierdo inglés de 21 años, Jadon Sancho, quien llegaba de hacer una gran temporada en el Borussia Dortmund, equipo que se embolsilló. 2021-2022 fue un desastre para el equipo. Como lo repasábamos anteriormente, Solskjaer fue despedido en noviembre del 2021. Y en su reemplazo nombraron de forma interina al que era el director deportivo en ese momento, Ralf Rangnick. Ni con el alemán ni con el noruego, Sancho tuvo un buen rendimiento y su primer temporada en Old Trafford fueron de números muy pobres. Disputó 38 partidos en los que jugó en promedio 65 minutos, marcando 5 goles y dando 3 asistencias, cifras que para nada correspondían a los 85 millones de euros que habían pagado por él. Posterior con la llegada de Ten Hag al banquillo, se pensaba que Sancho tendría un gran rendimiento en esa nueva campaña 2022-2023 y que de nuevo regresaría a las cifras que hacía en el Dortmund, pues se sabía que el entrenador neerlandés sabía potenciar jóvenes. Sin embargo, pasó lo contrario. Sancho siguió con cifras bastante cuestionables, anotando solo 7 goles y dando 3 asistencias en 41 partidos. Y para colmo, su relación con Ten Hag se fue deteriorando. Para la siguiente campaña 2023-2024, dicha relación llegó al colapso. Posterior a un partido que Manchester United perdió frente al Arsenal, al entrenador neerlandés le preguntaron por qué no había tenido en cuenta a Sancho, a lo que el estratega respondió que el jugador no había trabajado lo suficiente en los entrenamientos. Tiempo después, Sancho lo desmintió en redes sociales, y esto hizo que el neerlandés lo apartara del primer equipo. La relación entre ambos se rompió y finalmente el jugador terminó yendo de nuevo al Dortmund a préstamo a coste cero en enero del 2024. Sancho llegó a Old Trafford con altas expectativas. En verano del 2021 era uno de los jóvenes más prometedores, ya era parte de la selección inglesa y por ello el precio que pagó el United de 85 millones no fue excesivo en su momento. Sin embargo, posterior al pésimo rendimiento que tuvo el jugador vestido de rojo, no podemos afirmar otra cosa distinta a que Sancho fue una estafa maestra del Dortmund al United. Para darnos una idea de la brutal caída de rendimiento de Sancho en el United, repasemos sus estadísticas generales en el equipo. Disputó 82 partidos, marcó solo 12 goles y dio solo 6 asistencias. Ahora bien, si revisamos las estadísticas de Sancho en la 2020-2021, última temporada en el Dortmund antes del traspaso, disputó 38 partidos, marcó 16 goles y dio 20 asistencias, teniendo una participación directa en goles de 0.95. Es decir, Sancho tuvo unas cifras doblemente mejores en su última campaña en el Dortmund que en los 2 años y medio que estuvo en el United. En verano del 2016 estalló un auténtico bombazo. Manchester United fichaba al entrenador José Mourinho.
y su primer gran contratación fue la del mediocentro francés de 23 años, Paul Pogba, comprado a la Juventus en la escandalosa suma de 105 millones de euros, una cifra que a hoy, 8 años después, sigue siendo una barbaridad. Y de hecho, en ese momento se convirtió en la transferencia más cara de la historia. En las 2 temporadas anteriores a ese fichaje, lo de Pogba en la Juventus era un escándalo. Su juventud contrastaba con su capacidad para ganar duelos individuales defensivos y con su gran visión de juego para armar jugadas ofensivas, dando pases claves y asistencias, y teniendo también una gran pegada con gol. Sin duda, era una de las piezas claves de aquella Juventus de Allegri, finalista de Champions en la 2014-2015 y hegemónica en esa época en la Serie A. Todos esos talentos hicieron que los de Old Trafford se interesaran por el jugador y no escatimaran en el valor que pidió la Juventus. En su primera campaña en la Premier League, Pogba no tuvo las mismas cifras que estaba teniendo en la Juventus. Con los bianconeros en su última campaña, la 2015-2016, el francés disputó 49 partidos, en los que marcó 10 goles y dio 13 asistencias, teniendo una participación directa en goles de 0.47 por partido, una cifra sobresaliente para un jugador de su posición. En su primera campaña con el United, la 2016-2017, disputó 51 partidos, marcando 9 goles y dando 6 asistencias, teniendo una participación directa en goles de 0.29, casi la mitad que en su anterior club. Es decir, claramente Pogba había perdido incidencia ofensiva en el juego, pero igual, su rol defensivo y organizativo seguía intacto y fue clave para que los de Old Trafford ganaran en esa campaña la Copa de la Liga Inglesa y la Europa League. En la siguiente campaña, la 2017-2018, iniciaron los problemas para Pogba. Aunque tuvo un buen rendimiento y buenas cifras individuales, el equipo no le fue bien. No ganaron algún título y esto hizo que la relación Mourinho-jugadores, y en especial Pogba, se fuera deteriorando. Y para colmo, el jugador francés tuvo una lesión en el muslo que lo alejó 2 meses de las canchas. En la siguiente campaña, la 2018-2019, José Mourinho fue despedido. Se hizo pública la mala relación que tenían el entrenador portugués y el jugador francés, y esto desencadenó el despido del estratega. En su reemplazo llegó el noruego Solskjaer, y en ese segundo semestre que estuvo, de la 2018-2019, fue el mejor para Pogba. Finalizó la temporada con 47 partidos disputados, marcando 16 goles y dando 11 asistencias, teniendo una participación directa en goles de 0.57 por partido. Una cifra sobresaliente para un jugador de su posición, que hacían recordar sus cifras en la Juventus. Pero aquel fue su último gran aporte al equipo. En la siguiente temporada, la 2019-2020, tuvo 4 lesiones, 3 de ellas de tobillo que lo alejaron casi toda la temporada de las canchas. Solo disputó 22 partidos en los que marcó un gol y dio 3 asistencias. Posterior, en la campaña 2020-2021, la salud del jugador mejoró, pero no su rendimiento. Después de esa pausa casi de un año, Pogba no volvió a ser el mismo. Defensivamente perdía su capacidad en el 1 contra 1 y su físico ya no respondía con su sobresaliente visión de juego. Solo 6 goles y 7 asistencias en 42 partidos disputados demostraban su bajón. En la temporada 2021-2022, misma historia. Estuvo lesionado 3 meses y sus números no mejoraron. A pesar de esto, el United le hizo una propuesta de renovación que el jugador desestimó. Pidió un mayor sueldo para su renovación de contrato, pero claramente ya no estaba en condiciones de exigir. De esa manera, en Old Trafford se dieron a la idea de dejarlo ir y su destino fue la Juventus. Si fue buen o mal negocio para el United, solo anotar que el francés era canterano del equipo. Ferguson lo dejó ir de 19 años gratis a la Juventus, posterior lo compran en 105 millones convirtiéndolo en la transferencia más cara de la historia hasta ese momento, y posterior no dio el rendimiento esperado y luego regresó de nuevo libre a la Juventus.